Así que vamos a hacer como un repaso de este tema. Cualquier duda, cualquier comentario o pregunta, pueden trasladarla al chat, ¿verdad? Este, ahí está el chat disponible para cualquier comentario y pregunta relativa al tema que vamos a ver, ¿verdad? Sí vamos a pedir que eviten hacer comentarios de chistes y ese tipo de cosas, ¿verdad? Ya que la última vez que estuve en una videoconferencia tuvimos inconvenientes con personas que creería yo que quizás se habían metido en la llamada o olvidaron el fin de esta videoconferencia, ¿verdad? Que es básicamente que ustedes aprendan, no de estar haciendo bromas ni nada por el estilo, porque para eso pues hay otros espacios, hay redes sociales en las que se pueden hacer todo ese tipo de cosas. Así que voy a dar inicio, voy a empezar a compartir mi pantalla y Alex Ulises Romero, que veo que estaba súper atento desde el inicio, activa su micrófono para decirme si puedes ver la presentación en unos segundos. No sé si la pueden ver. Hola, hola. Revisar el Hola, chat. hola. Hola, sí, la Hola. pueden ver Sí, la perdón. presentación. Sí se mira, sí se mira. Ok, perfecto, gracias. Bueno, Vamos a empezar entonces. Eh, yo sé que hay algunos que incluso ya recibieron esta videoconferencia conmigo y los que no, pues les pido que aprovechemos el paso, ¿verdad? Antes de hablar de los reinos de la naturaleza, quiero hablar de un tema súper importante que es la sistemática, que es básicamente la ciencia que estudia la diversidad, ¿verdad? Como consecuencia de su historia evolutiva y establece la formación básica para descubrir y reconstruir los patrones biológicos, ¿verdad? Y generar hipótesis para explicar los procesos que producen dichos patrones. Es la ciencia que busca un orden en la naturaleza, ¿verdad? Y diferenciación de los seres vivos. Ustedes, bueno, creo que durante toda la historia, el hombre ha estado en busca de dónde venimos, de dónde nace la naturaleza, y hay diferentes teorías también sobre eso. Eh, de cómo pueden diferenciarse los seres vivos. El primero en realizar una clasificación de seres vivos fue Aristóteles. Fíjense que a mí me pareció un dato súper curioso porque cuando yo hablé empecé en un momento a ver este tema de la clasificación de los seres vivos, pensé que iba a ser, no sé, algún otro biólogo famoso, ¿verdad? Pero en este caso fue Aristóteles, quien hizo observaciones sobre la reproducción de los animales, ¿verdad? Y en anatomía sentó bases súper importantes sobre el reino animal, el cual en un inicio él clasificó como anaima y enaima. Anaima, él hablaba de animales sin sangre, ¿verdad? Que ahora conocemos como invertebrados, y enaima, que son los animales con sangre o animales vertebrados. Otro término importante, antes de adentrarnos en el tema de los reinos, es la taxonomía. Y la taxonomía es la ciencia en la que se clasifican los organismos y se establecen parámetros de diferencia, ¿verdad? Creando ramas, familias o razas, ¿verdad? Esta ciencia es toda la que estudia la manera como se clasifican los seres vivos. Yo creo que todos en algún momento han ido al zoológico y han podido ver que los animales tienen como una clasificación, ¿verdad? Por reinos, por familias, dependiendo de dónde provienen. Entonces, la taxonomía es estudiada bajo el sistema taxonómico de Linneo, ese sí es un científico que es bastante famoso en ese tema, y que era un biólogo, ¿verdad? Carlos Linneo, se le atribuye ser el más completo y acertado, ¿verdad? El sistema que él inventó para clasificar a los seres vivos, ¿verdad? Y sin embargo, al paso del tiempo se han realizado pues modificaciones, ¿verdad? Respecto a esto. Él habla básicamente de 7 clases, ¿verdad? De siete clases en las cuales se pueden clasificar los seres vivos, o 7 taxones. ¿Cómo sería una clasificación de categorías taxonómicas? Las categorías de Linneo las ordenó de lo general a lo particular, ¿verdad? Es decir, de un nivel inferior a un nivel mayor, ¿verdad? Nombrándolas de la siguiente manera. Ustedes pueden observar acá, está el reino, el filo,
o filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie. Recuerdan que vuelvo a estos rótulos que vemos en los zoológicos, vea, con la clasificación de los animales, establece toda esta información de ello, ¿verdad? Para que saber todo el concepto taxonómico, ¿verdad? En este caso, que precede a un animal. Ahora bien, yo he puesto acá un ejemplo, ese es el ejemplo más importante de clasificación para nosotros, que es del hombre, ¿verdad? El reino del hombre es considerado animalia, ¿verdad? El hombre es considerado también del reino animal. El filo es chordata. La clase es mamalia, que viene de mamíferos, ¿verdad? Que se alimentan por medio de mamas. El orden primates, ¿verdad? Por ahí hay otras teorías porque somos primates. También la familia es Hominidae, el género es Homo y las especies, o la especie en este caso es Sapiens, ¿verdad? Esa es la especie que Linneo asignó al hombre. Entonces, si ustedes han escuchado el Homo sapiens, ¿verdad? Pero un poco sabemos que cuando se habla de Homo sapiens se está hablando de género y especie, ¿verdad? Normalmente decimos, es la manera en que se le llama al hombre por algo de la ciencia, ¿verdad? Pero realmente estamos hablando de género y especies. Entonces, quería que quedaran claros esos dos conceptos en primer lugar. Quisiera saber si tienen alguna pregunta, algún comentario, o si ustedes ya conocían estas categorías antes de hablar de los reinos tal cual. Vaya, veo que no hay nada ahorita en el chat, voy a seguir, ¿verdad? Porque todo bien, me dice Doris, gracias. Entonces voy a seguir y en el transcurso de la presentación yo voy a ir haciendo pausas para que podamos conversar también un poco sobre esto y podamos ir entendiendo mejor el tema, ¿verdad? Los reinos, ¿verdad? Hoy sí, vamos a hablar de los reinos y estos se toman como criterio las semejanzas estructurales, ¿verdad? Y se establece un sistema moderno de clasificación de reinos. En primer lugar, aquí se me fue 3, pero no son 3, son 6. Tenemos el reino vegetal, animal, mineral, monera, protista y fungi. Estos son como los reinos que existen, ¿verdad?, respecto a los seres vivos. El reino fungi, para empezar hablando de uno de los reinos, es el reino de los hongos, ¿verdad? Creo que todos recordamos haber visto esto en algún momento de la escuela, en el colegio, los cuales son organismos eucariontes, ¿verdad? Unicelulares y pluricelulares, ¿verdad? Es decir, hay hongos que pueden ser de una sola célula y otros que pueden ser de varias células. Y su reproducción puede ser sexual o asexual. Si se fijan, es un reino con muchas características diversas, ¿verdad? Y entre los hongos más comunes que tal vez podemos observar en un día a día, tenemos los mohos, las levaduras y los organismos productores de setas, ¿verdad? En primer lugar, si pueden observar acá, los mohos es un hongo bien común que normalmente nace, ¿verdad?, de un estado, de este caso, de pudrición, ¿verdad?, de la fruta. También suelen salir ciertas levaduras, ¿verdad?, en las hojas, dependiendo a veces incluso del clima, dependiendo de insectos que también procuran el surgimiento de los hongos y los productores de seta, ¿verdad?, que son estos hongos un poco más conocidos, ¿verdad?, que ya los hemos visto, que a veces los hongos incluso pueden haber hongos venenosos, ¿verdad?, de ese tipo, de las setas, que tienen esta forma, ¿verdad?, como de una media naranja, ¿verdad?, sostenida por un tubo, que lo liga con, en este caso, el organismo al cual va sujeto. Hay una característica principal que podemos ver en estas tres imágenes. ¿Qué será? A ver quién me dice cuál es la característica que pueden ver que es en los tres organismos. ¿Están independientes los hongos? A ver. ¿Cuáles son las tres cosas que ustedes pueden ver como comunes en estos tres? ¿Son independientes los hongos de donde nacen, verdad? ¿Nacen de la tierra o de dónde creen que nacen? No tengan pena. Cualquier idea que tengan pueden decirla. Fíjense que acá básicamente dice no tienen un ser vivo para sobrevivir. No tienen que tener un ser vivo para sobrevivir.
En este caso justo es al revés, los hongos normalmente nacen de otros organismos, porque son hasta cierto punto seres parásitos, ¿verdad? Que nacen de otros organismos y que necesitan de otros organismos para vivir, ¿verdad? Es una de las características, no es que todas las cosas que vemos parásitas sujetas a los vegetales, sujetas a las plantas, no quiere decir que todas son parásitas, ¿verdad? Sino que hay también plantas parásitas, que ya más adelante las vamos a ver. Entonces, este es parte del reino fungi. Aquí ven como ya las características principales. Sus células poseen pared celular, al igual que las plantas, pero en vez de celulosa, ellos poseen quitina, ¿verdad? Que es algo que les permite parte de su reproducción. Y dos, aunque pueden encontrarse en todo tipo de hábitats, se proliferan más que todo en hábitats húmedos o acuáticos, ¿verdad? Los hongos son más propensos en climas húmedos y acuáticos. Por eso en un desierto, en un ecosistema de un desierto, raras veces vamos a ver este tipo de organismos, ¿verdad? Como los animales son heterótrofos, es decir, que necesitan alimentarse de otros seres o en este caso de otra materia orgánica elaborada por otros organismos. Es decir, que son incapaces de producir su propio alimento y al mismo tiempo también son incapaces de realizar fotosíntesis, ¿verdad? Pueden alimentarse de tres formas, ¿verdad? Si consumen restos de organismos en descomposición, son saprófitos. Ese es como el término que se les da, es decir que en el caso de las fotos anteriores, ¿cuál creen que es saprófito? Si la característica es que consumen restos de organismos en descomposición, ¿cuál sería un hongo saprófito de estos tres? A ver, ¿quién me dice? El primero, dice la naranja, dice Andrea. Perfecto, muy bien. Ya veo que están prestando atención, la fruta, gracias. Efectivamente, ¿verdad? Este tipo de hongo que vemos acá es un hongo saprófito. Ahora bien, si consumen la materia orgánica de los seres sobre los que viven, son parásitos, lo que yo les decía. Es decir, que se alimentan en este caso a veces del mismo árbol en que se encuentran, de las hojas en que se encuentran, y se asocian con plantas de manera que ambos obtengan beneficios, son simbiontes, porque a veces no siempre los hongos no son algo negativo para las plantas o los árboles a los que se encuentran adheridos, ¿verdad? A veces necesitan de estos organismos, ambos se necesitan, ¿verdad? Para realizar diferentes procesos químicos y biológicos. Esto con respecto al reino fungi. La clasificación del reino fungi, ¿verdad? En la taxonomía de los hongos no permanece estática. Recapitulando, perdón, los hongos, estamos hablando de la taxonomía de los hongos y si estamos hablando de taxonomía, ¿de qué estábamos hablando? Bien sencillo, cuando uno habla de taxonomía, ¿de qué hablamos? A ver, cuando hablamos de taxonomía, en palabras sencillas, ¿de qué se les viene a la mente? Recuerden que es uno de los primeros términos que vimos, ¿verdad? De la clasificación, muy bien, Stephanie, perfecto. Exactamente, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la taxonomía de los hongos, ¿verdad? Estamos hablando de la clasificación de los hongos, acá está la pista, ¿verdad? No permanece estática, es decir, que no existe una taxonomía definida para los hongos, sino que se generan modificaciones a través del tiempo, ¿verdad? Por lo que hablar de una clasificación única no es correcto. La clasificación última de 2007, basada en las secuencias de ADN, considera 7 filos que son los siguientes. En primer lugar, la clasificación de los hongos está la Microsporidia, que son hongos con esporas que suelen parasitar animales, ¿verdad? Estos son el tipo de hongos que podemos encontrar en los animales y no poseen mitocondrias, pero sus esporas son muy resistentes y tienen la facultad de sobrevivir al margen de su huésped durante mucho tiempo, ¿verdad? Entonces, la Microsporidia es uno de esos tipos de hongos. Yo traté de buscar un ejemplo y lo más parecido que todos hemos visto en algún momento son los perritos que les da giote, ¿verdad? O algún tipo de sarna. Entonces, por ahí va ese tipo de parásitos. Luego también está la
Chytridomycota, ¿verdad? Son posiblemente hongos más antiguos, ¿verdad? Y se reproducen por medio de zooesporas y son saprófitos, ¿verdad? La Blastocladimio, me cuesta este nombre, súper largo, ¿verdad? Se llama Blastocladiomycota, tengo que leer siempre. Son hongos que se reproducen de forma sexual y asexual, y su morfología puede ser muy simple, monocéntrica o policéntrica, ¿verdad? Es decir, la forma en que están constituidos en algún momento puede ser solo una representación de ese tipo de hongos o varios, ¿verdad? Ahí va a depender, porque básicamente la morfología tiene que ver más con la forma y la evolución de ellos. Ahora está la Neocalymastigomycota, ¿verdad? Los hongos que pertenecen a este filo son anaeróbicos y normalmente viven en el sistema digestivo de mamíferos herbívoros, ¿verdad? Es decir, mamíferos que solo comen plantas y se reproducen mediante zooesporas. Y está la Glomeromycota, gran parte de los hongos de esos filos son simbiontes con muchas plantas terrestres. Entonces, esa es una de las clasificaciones. Me faltan dos, que es la Ascomycota, que incluye los hongos conocidos como los mohos y las levaduras de las que hablábamos al inicio, y es el filo con el mayor cantidad de hongos existentes, ¿verdad? Los demás son un poco más limitados, pero las Ascomycota son una gran variedad de hongos parecidos, ¿verdad? Pero que se reproducen en diferentes organismos. Y está la Basidiomycota, que son hongos que tienen hifas septadas y se producen principalmente de forma sexual, que son los más conocidos como la forma de los champiñones, vea que son champiñones comestibles algunos y como les decía hay unos que son hasta venenosos. Entonces, este es así como a grosso modo el reino fungi, ¿verdad? Hasta ahorita quiero saber si tienen alguna pregunta, algún comentario. ¿Todo bien? ¿Vamos bien hasta aquí? Fíjense que pareciera mentira, pero ya vamos casi media hora y no he sentido el tiempo. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a continuar con el siguiente reino, que es el reino animal, o reino Animalia. Lo tenemos por acá, no sé por qué me quedó tan atrás. Aquí está. Tenemos el reino Animalia, que comprende, ¿verdad?, todos aquellos organismos que se denominan animales. Los seres reconocibles por las características de sus movimientos, reacciones frente al entorno, ¿verdad? Son los animalitos, y también se les llama metazoos, ¿verdad? Entonces este es uno de los reinos que más me gusta porque es un reino muy diverso, aparte que para quienes nos gustan los animales son súper curiosos, tienen ciertos comportamientos, reacciones a su entorno y es súper interesante conocer a veces solo un animal, ¿verdad? Y hay tanta diversidad de animales. A ver, cuéntenme, ¿cuál es su animal favorito? A ver, quiero ver en el chat para que veamos si... Porque creo que todos tenemos animales favoritos. ¿Y por qué es su animal favorito? A ver, ¿quién me quiere contar? Los gatos son súper lindos. El perrito dice un gato. Bien. Un panda, dice Gabriela. Los pandas son tan hermosos. Los perros, los gatos. Muy bien, gracias. Es que una diversidad de animales que son súper interesantes porque cada uno tiene como sus características de sobrevivencia, de alimentación, de todo. La tortuga, súper interesante, el delfín, son completamente lindos, un perico, súper inteligentes también, la tortuga, las iguanas. Las iguanas, hay gente que las tiene de mascotas y otras personas que las comen, ¿verdad? Sí. A mí en lo personal no me gustan, pero mucha gente les gusta como mascotas y hay otras que les gustan como comida, ¿verdad? El mapache, súper curioso el mapache también. Bueno, mi animal favorito es el elefante, me encantan los elefantes. Siento que se cuidan un montón entre ellos, ¿verdad? Y crecen o viven, en ese caso, como manada. Bueno, gracias por compartir. Fíjense que los animales son seres vivos que realizan las funciones de nutrición y relación y reproducción, ¿verdad? Tienen como estas grandes funciones
no son autótrofos, son heterótrofos también porque ellos no fabrican su propio alimento, sin embargo lo consiguen, ¿verdad? Hay unos que son muy complejos, otros que son más simples, ¿verdad? Y como en el caso de las medusas, ¿verdad? Les voy a dejar tarea que investiguen a las medusas porque son tan simples de la manera de proceder. Dice, todo animal tiene las siguientes características, ¿verdad? Que son pluricelulares, obviamente están compuestos de órganos y los órganos están compuestos por millones de células. Como les decía, son heterótrofos. ¿Por qué son heterótrofos? Lo acabo de decir, a ver quién me dice. ¿Por qué son heterótrofos? A ver. A ver, a ver. Cuéntenme, ¿por qué son heterótrofos? A ver, a ver. ¿Quién se quiere ganar una estrellita virtual? ¿Por qué son heterótrofos? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Necesitan de otro ser para subsistir? Sí, digamos que sí, vamos a dar una estrellita. ¿Qué más? ¿Por qué se alimentan de otros animales? Depende. ¿Todos los animales se alimentan de otros animales? A ver, ¿qué piensan? Diana, muy bien. Diana me dio la mejor explicación, fíjense. Los otros andaban cerca, andaban muy cerca. Una estrellita para Diana. Y gracias. Es eso, ¿verdad? Los animales son heterótrofos porque no producen su propio alimento, ¿verdad? Ojo, los animales no todos se alimentan de otros animales. Sí hay como una cadena alimenticia por ahí, pero no todos. Recuerden que hay varios tipos de animales, ¿verdad? Que son los herbívoros que comen también plantitas. Realizan intercambio de gases, ¿verdad? Los animales tienen pulmones y realizan intercambio de gases para su respiración. Y poseen un sistema sensorial. ¿A qué se referirá que tienen un sistema sensorial? A ver, ¿quién me dice? A ver. O, ¿de qué se le viene a la mente que tienen un sistema sensorial? ¿Por qué creen que lo tienen? ¿Su instinto? Por ahí vamos. Son sensibles al tacto y sienten. Bien, Daniel. Detectan. Al igual que nosotros tienen sentidos. Perfecto, ¿verdad? Porque tienen todo un sistema nervioso sensorial, ¿verdad? Que les permite, aquí les voy a dar unas estrellitas ahí a todos, varias estrellitas. Ay, no puedo poner mucha atención. Pero es exactamente todo eso que ustedes mencionaron, ¿verdad? Que por medio de los sentidos y obviamente nuestros sentidos funcionan a partir de un sistema nervioso que todos tenemos, pero en el caso de los animales pues también, nosotros también somos animales. Entonces poseen un sistema sensorial que les permite, bueno, que tiene diversas funciones, ¿verdad? Hay unos que tienen más desarrollado el olfato, otros la vista. Los sistemas sensoriales de los animales son súper interesantes, creo que de las cosas más interesantes de los animales porque es lo que les permite a cierto punto su sobrevivencia, algunos, a otros poder obtener su alimento, a otros poder camuflajearse, ¿verdad? Y para evitar los depredadores, para muchísimas cosas. Entonces, gracias por participar. Porque son pluricelulares, ¿verdad? Ya les decía que se encuentran constituidos por varias células microscópicas, ¿verdad? Poseen una pared celular rígida, con excepción de las esponjas, eso sí. Y las células se organizan en tejidos que a su vez conforman órganos especializados como el corazón y el cerebro, ¿verdad? Es decir, lo que ya les decía, todos los órganos están compuestos por células. Muchos animales establecen la forma de su cuerpo en las fases tempranas de su desarrollo, ¿verdad? Es decir, que hay animales que nacen siendo de la misma forma como serán adultos, ¿verdad? Perdón, que se me reseca un poquito la garganta y eso me da tos. Ahora bien, luego están otros animales que sufren transformaciones radicales traducidas en un proceso llamado metamorfosis, como en el caso de las mariposas. Pero hay otros animales que de pequeños no son iguales cuando son adultos. A ver, ¿quién me puede dar un ejemplo de un animal que pequeño no es igual que adulto? Obviamente, un perrito cuando nace es pequeñito, pero nace así como va a ser cuando, cuando sea grande, ¿verdad? Con orejitas, con patitas, con una cola, ¿verdad? Pero ¿qué animal realmente al nacer no es igual que cuando ya es adulto? A ver quién me dice. La rana. Muy bien, perfecto.
Las orugas, que luego se convierten en mariposas, exactamente. Las abejas, ajá, y las abejas, quiero ver. Bueno, las abejas, sí me quedo con el zancudo. ¿Por qué las abejas, Lil, tal vez no quieres contar? Yo desconozco, la verdad que desconozco. Muchas veces les he dicho que no soy súper experta, vea. Primero son larvas, dice Lil, ok. El sope, dice Xiomara. Ajá. La única diferencia de las aves es que al nacer no poseen a veces un pico tan grande ni plumas, ¿verdad? Pero su forma y su esencia es la misma. Las hormigas. Sí, digamos que sí, las hormigas también. Muy bien, gracias. Me dieron más ejemplos. Miren, hasta uno que no conocía, la verdad, que es el de las abejas. Luego tenemos que son heterótrofos. ¿Por qué son heterótrofos? Ya lo hablábamos, porque no pueden producir su propio alimento, ¿verdad? Pueden alimentarse de forma activa, como lo hace la mayoría que se desplazan, ¿verdad? O de forma pasiva cuando aprovechan las partículas alimenticias suspendidas en el medio y que las recogen cuando pasan cerca de su boca. Algunos animales se alimentan por filtración. No hay mejor ejemplo del proceso de filtración y alimentación que es realizado por las ballenas con barbas, ¿verdad? Es súper chivo como comen las ballenas, ¿verdad? Porque prácticamente solo buscan los cardúmenes, ¿verdad? En este caso de peces, prácticamente abren su boca y comen, ¿verdad? Entonces es realizado por las ballenas con barbas y estas nadan y filtran el agua para capturar pequeños organismos. Básicamente tragan un montón de agua, pareciera que la tragan, pero simplemente la filtran para quedarse nada más con el alimento, que en este caso son los peces. Entonces, les he puesto aquí una leona, ¿verdad? Yo creo que no sé si todos saben, ¿verdad? Pero en el caso de los leones y las leonas, son las leonas las que cazan, ¿verdad? Los leones son un poco haraganes y no cazan, solo llegan a comer. Miren qué vivos. Luego, realizan intercambio de gases. Se les decía que respiran, ¿verdad? Y esto implica un proceso de intercambio de gases en el interior y el exterior de las células. Para ello es necesario el oxígeno, obviamente, ¿verdad? Somos seres, los animales son seres que necesitan el oxígeno y para convertir los alimentos en energía, ¿verdad? Y también poder sacar el dióxido de carbono del organismo. El intercambio de gases se efectúa de formas variadas. Algunos animales lo hacen por pulmones y otros lo hacen por tubos ramificados y otros de branquias, ¿verdad? Hasta un tipo de circulación sanguínea. Pues las branquias son las que usan los peces, ¿verdad? Aquí viene la parte del sistema sensorial y miren, esto no lo mencionamos. Ese animalito que a mí me parece súper curioso, un armadillo, ¿verdad? Reaccionan a estímulos externos, ¿verdad? Y tienen una estructura denominada receptor que detecta un cambio en el entorno, ¿verdad? Un conductor a través del cual se desplaza la señal hasta un centro de coordinación, ¿verdad? Que es así como el cerebro en este caso el cerebro del animal, ¿verdad? Y un efector, que es decir, un órgano encargado de dar respuesta al estímulo. ¿Verdad? Si se fijan que es como el proceso en que un armadillo se cierra completamente porque los armadillos suelen tener como adoptar esta forma, ¿verdad? Adoptar esta forma de protección por algún depredador. Son animales con esta caparazón súper duro, ¿verdad? Entonces con eso tratan de protegerse. La capacidad de movimiento, todos los animales son capaces de realizar movimientos, ¿verdad? Y muchos pueden deslizarse, reptar, correr, volar, etcétera. Pero quizás, por ejemplo, los mejillones pasan la mayor parte de su vida enganchados a una roca, ¿verdad? Incluso ahí ejecutan movimientos de bombeo de agua. Los modos de desplazamiento de los animales, hay muchos modos de desplazamiento. Por ejemplo, algunos animales marinos lo hacen por medio de ondulaciones corporales, ¿verdad? Como les puse por acá una anguila. Y otros por medio de expulsión de un chorro de agua, ¿verdad? Las ballenas, por ejemplo. Entonces tienen como diferentes formas de movimiento, ¿verdad? Hasta para cada función de su vida, ¿verdad? Como les decía, cuando los leones van a cazar, para quienes hemos tenido la oportunidad de ver cómo se preparan, ellos adoptan un movimiento despacio, ¿verdad? Lento, bajan su cuerpo casi a un nivel de que, en este caso, su comida, ¿verdad? O el animal que van a comerse no lo pega, ¿verdad? Entonces es la capacidad de movimientos. La clasificación de los animales
Básicamente es animales vertebrados, ¿verdad? Es una de las primeras clasificaciones que es una clasificación basada más que todo en la parte interna de los animales, ¿verdad? Porque posee un esqueleto articulado que actúa como un soporte de su cuerpo y que permite que los animales se muevan. Quizás con todo lo anterior, ¿verdad? Las características de los animales, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta respecto a las características o comentarios que quieran hacer? Estamos bien. ¿Continuamos? Sí. Bueno, veo que no hay preguntas. Voy a continuar, ¿verdad? Con los animales vertebrados. Miren, aquí les puse algunos animalitos de los que ustedes mencionaron, un perico, unos perritos, un gato, un conejo, una marmota. Creo que esto parece un hámster, un ratón, no estoy segura, unos peces, ¿verdad? Una serpiente. Todos estos animalitos que puse por acá son animales vertebrados. Las características principales de los vertebrados es que son animales con esqueleto interno, ¿verdad? Tienen simetría bilateral, lo que quiere decir que su cuerpo podría dividirse en dos partes, ¿verdad? Imaginariamente, y si se doblaran, ¿verdad? Estas dos partes serían simétricas. Entonces, esta es una característica importante del esqueleto de los animales. La división del cuerpo siempre es en tres regiones, ¿verdad? ¿Quién sabe a qué se refieren estas tres regiones? A ver, ¿de qué estaré hablando acá? Con CTE, algo súper sencillo, que se divide el cuerpo en tres regiones. ¿Cuáles serán? A ver, ¿quién me dice cuáles serán? A ver. ¿Qué significará esta división del cuerpo en tres regiones de los vertebrados? Dice C, T y E. ¿A alguien se le ocurre? Fíjense que es la respuesta más sencilla. Muy bien, Diana. Claro, gracias, Daniel. Sí, eso es. Es cabeza, tronco, ¿verdad? Y las extremidades. Muy bien, muy bien. Ya vi que me están poniendo atención y ya vi que también están refrescando conocimientos más sencillos que han adquirido, ¿verdad? Exactamente. Al igual que nosotros, ¿verdad? Cuando hemos estudiado como esta parte en los seres vivos, en este caso en los seres humanos, también los animales tienen un cuerpo, un tronco y unas extremidades. Son tetrápodos los vertebrados, es decir, que tienen dos pares de extremidades. Por eso se llaman tetrápodos, porque tienen, en este caso, a veces tienen cuatro patas, ¿verdad? En el caso del ser humano tenemos dos brazos y dos piernas. Entonces también somos tetrápodos. Y se poseen un sistema nervioso y desarrollan los sentidos. Si se fijan como las características cambian un poquito respecto a lo que se está hablando. Aquí estamos hablando de esqueleto, de lo que permite el esqueleto, pero básicamente radican en las mismas. Fíjense que los vertebrados se clasifican en 5 grupos, que son en primer lugar los mamíferos. Tienen unas glándulas mamarias productoras de leche mediante las que alimentan a las crías. A ver, ¿quién es el primero en decirme un nombre de un mamífero? A ver, ¿quién me dice un mamífero? Hay tantos. A ver, ¿quién me dice los primeros 5? Un mono, un gato, un perro, muy bien. Un oso, súper bien. ¿Quién más? El último. A ver, ¿quién me dice otro mamífero? Una ballena. Muy bien. Gracias. Ya ven que hay un montón de mamíferos que conocemos, ¿verdad? Ahora vemos las aves. Las aves son otro tipo de animales vertebrados terrestres, pero esos tienen cuerpo cubierto de plumas, ¿verdad? Y sus extremidades anteriores son transformadas en alas, ¿verdad? Ellos también son tetrápodos porque a pesar de que tienen dos patas, también tienen dos alas, ¿verdad? Tienen pico, tienen cola, respiran por pulmones y su circulación es doble y completa, ¿verdad? La temperatura del cuerpo de un ave es invariable. La temperatura del cuerpo de un ave no varía. Imagínense qué interesante. Su alimentación puede ser carnívora, herbívora, omnívora. ¿A qué se referirá carnívoro, herbívoro, omnívoro? ¿Qué come un carnívoro, qué come un herbívoro y qué come un omnívoro? ¿Ver? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué come en este caso un ave carnívora, una ave herbívora y que come un ave omnívora? A ver, ¿quién me dice? Carne, hierbas, plantas, carne, hojas.
Muy bien. Omnívoro de los dos. Gracias. Súper bien. Miren que andan en la jugada ustedes. Ya vi. Efectivamente, ¿verdad? Son, ustedes dirán, ¿y qué aves comen carne? Vean. Recuerden el águila. El águila es un ave grandísima. Hay aves que pueden ser casi, en este caso el águila, que pueden ser casi de 1 metro de grandes. Y son capaces de levantar animales que parecieran que son más pesados que ella, ¿verdad? Son capaces de cazar serpientes y comérselas. Los herbívoros, pues lo que normalmente comen, ¿verdad? Las aves comen algo que viene de las plantas o semillas que también son parte del reino vegetal. No tienen dientes, obviamente, ¿verdad? Todos sabemos que las aves no tienen dientes, pero la trituración de los alimentos lo hacen con su pico, ¿verdad? Y posteriormente pasa a un estómago musculoso denominado molleja, ¿no? Que es la que realiza la descomposición de los alimentos en su estómago. Y su reproducción es sexual. Esas son como las principales características de las aves. Luego tenemos los peces, los anfibios y los reptiles. Los peces son animales acuáticos que, gracias a que cuentan con branquias, como ya lo comenté anteriormente, pueden respirar bajo el agua. Por lo general, son seres ovíparos porque ponen huevos. Esa es su forma de reproducirse, ¿verdad? Por medio de huevos. Y es posible encontrar peces en agua dulce, como en ríos y lagos, y también en agua salada, como es el mar. Los anfibios son los que pueden vivir tanto en la tierra como sumergidos en el agua. Los sapos, las ranas son como el ejemplo más común, ¿verdad?, de anfibios. Y de jóvenes, y aquí viene un poco del ejemplo que ustedes me daban de cómo varían unos organismos de pequeños cuando ya crecen, son las ranas, porque cuando nacen tienen branquias, porque viven en el agua. Sin embargo, de adultos, desarrollan pulmones y pasan a vivir su mayor cantidad de tiempo en la tierra, ¿verdad? Y tenemos los reptiles, que se enmarcan dentro de una clase de vertebrados amniotas que pueden darse en todo tipo de entornos y ecosistemas, ¿verdad? Imagínense, los reptiles son de los animales más sobrevivientes, ¿verdad? Porque pueden vivir en cualquier tipo de entorno, ya sea húmedo o seco. A ver si como podemos encontrar una serpiente en una orilla de un río, también podemos encontrar una serpiente en un desierto. Unos animales que emergieron se cree, ¿verdad?, que los reptiles emergieron de anfibios ancestrales hace más de 300 millones de años y se diferencian básicamente de su capacidad de habitar en hábitats terrestres sin necesidad vital de estar sumergidos en el agua, lo que les decía. Hay algunos ejemplos de anfibios, ¿verdad? Esta ranita que ven por acá, hay una ranita famosa que sale como tocando una guitarra, creo que es un meme o algo por el estilo. Es una de las ranas que están en peligro de extinción y también de las ranas más famosas en el mundo, ¿verdad? Y todos estos son tipos de anfibios, ¿verdad? Un poco extraños. Aquí tenemos reptiles, como la tortuga, ¿verdad? Eso es un dragón, he olvidado un poco el nombre, un cocodrilo. Miren este animalito que no me acuerdo tampoco, pero me encantó el color, vea. Los anfibios suelen tener colores súper interesantes, ¿verdad? Tienen escamas, es una de sus características, o tener pelaje bastante áspero, ¿verdad?, y duros. Miren, la tortuga tiene un caparazón súper duro. Ahora bien, ya hablé un poco del reino animal y hoy les quiero hablar un poco del reino vegetal. Y bueno, algo importante en el reino vegetal, bueno, perdón, no les pregunté si había alguna pregunta respecto al reino animal. Yo sé que voy un poquito rápido, pero quiero como lograr tocar la cantidad de contenido de la presentación y lograr con todos los temas, porque ese tema es un poquito amplio. Dragón de Komodo, muy bien, gracias. Ese era el animalito que no me acordaba el nombre. A ver si hay alguna pregunta, algún comentario respecto a la clasificación de los animales en base a en este caso, de ser vertebrados. ¿Alguna pregunta, comentario? A ver. ¿No hay? Continuamos entonces. Perfecto, voy a continuar. Vamos a ver. Vamos a seguir con el reino vegetal entonces. Bueno, en el reino vegetal está el reino de las plantas o reino plantae, que incluye todo tipo de plantas existentes en la tierra, ¿verdad?
¿Cómo es ese reino vegetal? En primer lugar, son eucariotas o multicelulares, bien, al igual que los animales también tienen muchísimas células, a diferencia de los animales, ¿verdad? Son autótrofas. ¿Por qué creen que son autótrofas? A ver a qué les recuerda. Ya hablamos de lo que son heterótrofos. ¿Y las autótrofas a qué se referirá? De las plantas. A ver qué me dice. Creo que en algún momento lo mencioné. ¿A qué se refiere? Que producen su propio alimento. Muy bien, Stephanie. Gracias. Gracias, Lil. Gracias, Xiomara y Josué. Gracias. Exactamente. Gracias, Daniel. Generan su propio alimento, ¿verdad? Ahí les doy una estrellita porque son súper atentos. Se alimentan por medio de ellas mismas. Perfecto. Tienen crecimiento ilimitado, ¿verdad? Las plantas pueden crecer cuanto tiempo en este caso su entorno se los permita, ¿verdad? Y no poseen locomoción. Es decir, que las plantas por sí mismas no poseen locomoción, pero hay una excepción. Más bien no una excepción, sino que recuerden que las plantas están rodeadas de diferentes ecosistemas y al mismo tiempo de factores externos. Es decir, que aunque las plantas por sí solas no poseen locomoción, también pueden moverse por factores externos. ¿Cuáles serán estos factores externos que pueden mover una planta? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál sería un factor externo que pueda mover una planta? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el factor externo que puede hacer que una planta se mueva? El clima, la lluvia, muy bien, Daniel. El viento, perfecto. Ah, sí, pues básicamente el sol, me dice Paola. Ajá, Paola, ¿y por qué crees que el sol puede hacer que se muevan? A ver, el espacio donde están, dice Benjamín. ¿Por qué el sol? A ver quién me dice por qué las plantas a veces se mueven por el sol. La luz, el calor, dice Evelyn. Ajá, las que me dieron el sol, dice, por la fotosíntesis, dice Xiomara, no, no necesariamente. Lil va más cerca, porque buscan su luz, dice. Sí, son se le llama fotosíntesis, no, son, ya estoy loca, fotosíntesis. No, son fototropismo, si no me equivoco, se le llama esto, que es un tipo de cabal, reaccionan en este caso las plantas al estímulo del sol, ¿verdad? Que buscan el sol en este caso para poder alimentarse, ¿verdad? Entonces, por eso es que no poseen como una locomoción establecida. El reino vegetal tiene cierta clasificación, así un poco complicada, ¿verdad? Tiene dos clasificaciones grandes, que son estas que ven acá en negrita, una es bilipitas y las clorobiotas. ¿Cuáles serán las bilipitas? Fíjense que se trata de un conjunto de algas dotadas de pigmentos solubles en el agua que les sirven para captar luz solar. Imagínense qué interesante, como lo hacen las cianobacterias, y a su vez se dividen en dos divisiones o filos, ¿verdad? Están las glaucofitas, que son tres especies de algas. Las algas son del reino vegetal, ¿verdad? Unicelulares de agua dulce, que a menudo se consideran pertenecientes al reino protista. Y están las rodofitas, alrededor de 7000 especies de algas rojas, ¿verdad? Si ustedes no sabían, las algas son parte en este caso, del reino vegetal que encontramos en el agua, ¿verdad? Que viven en lagos, que viven en algunos ríos, lagunas y en el mar, que muchas veces son las que le dan esa pigmentación al mar, ¿verdad? Hay partes del mar que se ven de diferentes colores a veces, y es debido a las algas, ¿verdad? Y está la parte del reino vegetal, que son los clorobiotas, también llamadas Viridiplantae o simplemente planta verde, ¿verdad? En español, ¿verdad? Ya como más comprensible. Donde están las algas verdes y las plantas terrestres de todo tipo, ¿verdad? Todo, que son todas esas clorobiotas. Por lo que se incluyen aquí más de 300.000 especies distintas, ¿verdad? Que es la clasificación más grande de las plantas, y se dividen en dos infrarreinos, se les llama, que están las clorofitas y las estrepofitas. Entonces las clorofitas tienen unas 8.200 especies de algas verdes, tanto unicelulares como pluricelulares, ¿verdad? Y están las estrepofitas, contienen streptopitas, perdón, no me el nombre,
contiene un conjunto de las plantas terrestres en su enorme variedad, ¿verdad? Esta es como la más grande, ¿verdad? Porque posee la mayor cantidad de plantas en todos sus hábitats, en todo tipo de morfologías, patrones de crecimiento, mecanismos de defensa, así como las algas que son más próximas evolutivamente hablando, ¿verdad? Que son llamadas carófitas, ¿verdad? De las algas que pertenecen a esta clasificación del reino vegetal. Dice que me parece súper interesante que las plantas también tienen mecanismos de defensa. ¿Se acuerdan que hablábamos de la parte sensorial, ¿verdad? De los animales? Entonces las plantas también poseen un tipo de mecanismo de defensa, ¿verdad? Y patrones de crecimiento, ¿verdad? Y también su forma y su evolución, cuando se habla de la morfología. Fíjense que, bueno, quizás con la parte del reino vegetal he tratado como de resumir como la parte más importante, para luego hablarles un poquito, antes de que se me acabe el tiempo, de la zoología. Pero antes quisiera saber, ¿hay alguna pregunta, un comentario? ¿O alguien quiere contarme de alguna planta? Dice las plantas carnívoras. Fíjense que sí, al parecer sí existen, no son así como tan carnívoras, ¿verdad? Porque no comen como exactamente carne humana, ¿verdad? Pero sí sé que comen algún tipo de animales, ¿verdad? No importa el tiempo, está súper la conferencia, dice Daniel. Gracias, Daniel, muy amable. Sí, fíjense que los animales, perdón, las plantas, al igual que los animales, poseen como todas estas facultades de poder autoprotegerse, ¿verdad? No sé si, o de tener un sistema sensorial. No sé si ustedes conocen las famosas dormilonas, ¿verdad? Que son unas plantitas que, bueno, yo recuerdo, no sé cuándo las conocí, pero sabemos que cuando las tocamos, estas se cierran, ¿verdad? Entonces también tienen un sistema sensorial. Es una forma en que también la planta por sí sola se mueve. También hay una planta que mi abuela la llama los 10 mandamientos, que es una planta que en la noche sus hojas se abren y en el día pasan así como apuñadas, son hojas verdes nada más. Y así he sabido como de varias plantas, hay otras plantas de colores, ¿verdad? Que pasan cerradas en el día y en la noche se abren, ¿verdad? Bien curioso. Hoy sí, me voy con la parte de la zoología, solo que se me cambió la diapositiva, perdón, pero esta es la primera. Quizás como para lograr abarcar el tema, la zoología, y ya dejando atrás la parte del reino vegetal, solo quiero ver si había algún comentario. Dice las rosas con sus espinas. Gracias, Benjamín. También hay flores como el galán de la noche, sus flores se abren en la noche. Exacto, eso es lo que yo les hablaba. Muy bien, Xiomara, gracias. Pues sí, si no hay otro comentario o pregunta, ¿en qué carrera se estudia todo esto? Dice Daniel. Bueno, comentarte que esos temas que estamos viendo, si se fijan, no son temas súper complicados, ¿verdad? Sino que son temas que ustedes tendrían que haber visto más por cultura general y porque en el programa de estudios de ciencias está hasta bachillerato, está toda esta información. A veces lo ven de una manera más profunda, a veces lo ven de una manera más escueta, digamos, ¿verdad? Pero hay carreras como biología, ¿verdad? Donde se ve toda esta parte. Creo que también todas en este caso, todas las carreras relacionadas con la ciencia, casi todas tienen como esta parte de biología, ¿verdad? Hoy sí, voy a continuar con la zoología. Uy, no fue. Fíjense que la zoología es una rama de la biología, hablando de biología, ¿verdad? Que se dedica al estudio de los animales. Ustedes dirán, ¿cuál es la diferencia de la taxonomía, de todo lo que ya hablábamos, de los diferentes reinos? Y es que la palabra zoología proviene de un griego, ¿verdad? Que significa zoom, que significa animal, y logía, que se traduce en estudio, ¿verdad? Entonces, prácticamente, pues ahí está de dónde viene. El principal objetivo de la sociología, es decir, de la zoología, es el examen de la descripción morfológica y anatómica de las especies animales. ¿A qué se refiere con morfología? A ver, ¿quién se acuerda cuando yo hablaba de morfología? Cuando hablamos de morfología, ¿o alguien sabe a qué se refiere la morfología? A ver. Bueno, esta la mencioné, pero no la mencioné mucho. Se la voy a decir, se la voy a soplar esta respuesta. Y fíjense que la morfología básicamente tiene que ver con la función, ¿verdad? Y la evolución de los animales, ¿verdad? Hay animales que tienen su función en un ecosistema para que se subsista, ¿verdad? Ustedes sabían que sí,
Hay científicos que establecen que si las abejas llegaran a desaparecer, ¿verdad? Entonces la vida del ser humano no sería posible en la Tierra, ¿verdad? Entonces, en este caso la zoología estudia como todos esos fenómenos de todos los animales, ¿verdad? Y también la parte anatómica, ¿verdad? Que es la parte de cómo funciona físicamente, internamente un animal, ¿verdad? Con todos sus órganos y sus partes, ¿verdad? De todas las diversas especies de animales. Es bien interesante cuando se habla también de anatomía, porque los animales pareciera que han sido diseñados para su supervivencia, ¿verdad? Las tortugas tienen su caparazón para protegerse, igual que un armadillo. En este caso, qué tan rápido tiene que ser un animal para poder cazar su alimento. Entonces, cuando uno viene a ver como todas estas funciones anatómicas y morfológicas de los animales, se puede dar cuenta que todo ha sido como diseñado para que funcione de una manera muy, muy asombrosa, ¿verdad? Y, como les decía, para lograr su reproducción, su desarrollo, ¿verdad? Su comportamiento y su distribución, ¿verdad? Dónde viven, cómo se distribuyen, cómo se manejan, ¿verdad? Qué animales permanecen en un solo lugar, qué animales son más nómadas, y cómo viven, si viven solitario o viven en manadas, ¿verdad? Entonces, la zoología estudia como todo este mundo fantástico, ¿verdad? De los animales. Ahora bien, las ramas ya a nivel, digamos ya a un nivel más científico, se puede hablar de la malacología, que es parte de la zoología y que estudia los moluscos. Luego está la entomología, que es el estudio de los insectos, ¿verdad? Está la ictiología, que estudia los peces. Como les digo, estudia toda esa parte, la parte morfológica, la parte anatómica, el cómo viven. Está la ornitología, ¿verdad? Que estudia las aves. Se me quedó la herpetología, que es de los anfibios y reptiles, ¿verdad? Ya que se cree que los reptiles son evolución de los anfibios. Y está la mamalogía, que son los mamíferos, y la paleontología o el estudio de los fósiles, que es la única que no estudia a un tipo de animal en específico, sino que estudia en general todos los fósiles, ¿verdad? Y que ha sido en este caso, ¿verdad? La parte de la zoología que ha permitido descubrir tantos hallazgos prehistóricos, ¿verdad? Tanto de la evolución de los animales como de los seres vivos. Entonces, es como la parte súper importante de la zoología, ¿verdad? Para que vean como toda esa parte de la ciencia, que cuando se habla de zoología, se habla de biología, se habla de paleontología, para que ustedes logren para por lo menos diferenciar cuando se habla de cada uno de ese tipo de ciencias que estudian a los animales. Imagínense, cada ciencia estudia algo diferente en ellos, ¿verdad? Y la paleontología es otro mundo gigante, ¿verdad? El estudio de la evolución de los animales. De hecho, la paleontología estudia casi lo mismo que la zoología lo hace, solo que digamos que después de la vida, ¿verdad? En este caso, de fósiles, de animales sin vida, ¿verdad? Y la zoología más que todo, ¿verdad? Tiene que ver más que todo el comportamiento de los animales en sus momentos de cuando están vivos, más que todo. Entonces, básicamente, esto es la zoología, ¿verdad? Así súper a grosso modo, solo para no dejarles en el aire con este tema. Y si tienen alguna consulta, alguna duda, ahí les he estado escribiendo en el foro. Igual si no son del grupo 2, ¿verdad? Igual pueden escribirle, ahí están sus tutores para poder solventar alguna duda, alguna pregunta. A ver, dicen acá los comentarios, voy a leer. Las características similares de cada ser vivo. ¿Ok? O las tortugas, dice, si desaparecen se multiplicaría la población de medusas en el mar. Así es, o sea, si se fijan, pueden pasar un montón de cosas, ¿verdad? Por la desaparición de un animal que sea tan vital para la sobrevivencia de un ecosistema y en este caso del mundo entero, ¿verdad? Porque a veces incluso desapareciendo un animal pueden desaparecer otros animales, ¿verdad? Entonces, agradecerles un montón, ¿verdad? Por su ayuda, por atender a mis preguntas, ¿verdad? Yo sé que a veces es bien difícil poder participar en un espacio tal vez en el que somos nuevos, en el que lo hacemos por primera vez, pero les invito, ¿verdad? Que se pongan súper las pilas,
sigan estudiando mucho para esa segunda prueba que va a haber y espero que desde ya les deseo muchísima suerte. Creo que voy a estar la otra semana con otra videoconferencia con el tema de la célula, ¿verdad? Para quienes quieran, con gusto, nos vemos la próxima semana. Así que, dice, ¿cómo se llama la ciencia que estudia los hongos? Dice Dena. Fíjate que me metiste gol, como dicen, vea. No recuerdo, la verdad, no voy a ser bien sincera, no recuerdo, pero te voy a contestar la pregunta en el foro, ¿de acuerdo? Y igual te la dejo de tarea, que la investiguemos juntos. Muchas gracias, Evelyn, muy amable. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Lil, vea, yo decía Lil, pero es Lil. Gracias, Daniel. Bueno, que descansen. Ya es hora de cenar para los que no han cenado, ¿verdad? Feliz noche. Gracias, Benjamín. Qué bueno que se entendió todo. Y recuerden, ¿verdad? Ponerse mucho las pilas en esto. Cuídense mucho. Adiós.